Era una tarde lluviosa de otoño en Sevilla. Las gotas de agua golpeaban con fuerza los cristales de la recepción del Hospital Regional Santa Isabel. Carmen Vega, enfermera de 45 años con 20 años de experiencia, organizaba unos registros cuando vio entrar a una niña pequeña completamente empapada, con el pelo castaño pegado a la cara y los ojos enrojecidos. ¿Puedo ayudarte, pequeña?, preguntó Carmen acercándose a la niña. La pequeña alzó la mirada, revelando unos intensos ojos verdes llenos de determinación. «He venido a ver a mi padre por última vez, pero nadie cree que sea su hija», respondió con voz clara y decidida. Carmen sintió una punzada en el corazón. En sus 2 décadas como enfermera, había desarrollado un sexto sentido para distinguir la verdad de la mentira, y aquella pequeña no mentía. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Carmen, tomando una manta para envolver a la niña. «Lucía». «Lucía Martínez», respondió aceptando la manta. «Mi padre es Javier Montero, el señor de los Olivos. Está en la habitación 307. Me lo ha dicho mi madre antes de...». La voz de la pequeña se quebró. Carmen conocía perfectamente quién era Javier Montero. Todo Sevilla lo conocía. Propietario de una de las empresas aceituneras más importantes de Andalucía, había sido ingresado 3 días antes tras sufrir un colapso durante una reunión. «¿Y tu madre, Lucía? ¿Dónde está?», preguntó Carmen. «Está muy enferma. Me dijo que viniera sola, que ya era hora de que conociera a mi padre antes de que fuera tarde. Vivimos en el barrio de Triana. Ella trabajaba en la casa grande de los Montero, cuidando del jardín, hasta que me tuvo a mí». El relato fue interrumpido por la aparición de Victoria Sánchez de Montero, la esposa de Javier. Una mujer elegante, con el pelo perfectamente peinado y un traje de diseño. «Carmen, la doctora Méndez necesita los historiales de mi marido», dijo Victoria antes de reparar en la presencia de Lucía. «¿Quién es esta niña?», preguntó con tensión evidente. «Dice que es hija del señor Montero», respondió Carmen, observando su reacción. El rostro de Victoria se transformó. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se tensaron. «Eso es absolutamente ridículo», declaró con frialdad. «Mi marido y yo no tenemos hijos, como toda Sevilla sabe. Esta niña está claramente confundida». Lucía dio un paso adelante. «Mi madre es Elena Martínez. Trabajó en su jardín durante 3 años. Tengo los mismos ojos que mi padre y la misma marca de nacimiento en la muñeca derecha, como una media luna». Victoria palideció ante la mención de la marca, un detalle que no podía ser conocido por cualquiera. «No sé qué historias te habrá contado tu madre, pero estás equivocada. Carmen, llama a seguridad». Carmen, que había observado todo el intercambio, tomó una decisión que cambiaría muchas vidas. «Victoria, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?», pidió con firmeza. Mientras se alejaban, el doctor Alejandro Ruiz, recién incorporado al hospital, se acercó a Lucía ofreciéndole un chocolate caliente. La niña aceptó con una sonrisa tímida. «Victoria, conozco a Elena Martínez», mintió Carmen. «Si esta niña dice que Javier es su padre, creo que merece verlo. Un análisis podría confirmar o desmentir su historia». Victoria la miró con furia contenida. «¿Estás sugiriendo que mi marido engañó a su esposa de 20 años con una empleada? Esta niña busca dinero ahora que Javier está vulnerable». «No estoy sugiriendo nada», respondió Carmen. «Solo digo que negar a una niña ver a quien cree que es su padre podría tener consecuencias graves». Victoria miró a Lucía. Algo en su mirada delataba más conocimiento del que admitía. «Dejaré que vea a Javier durante 5 minutos. Está sedado, no se enterará. Después se marchará y no volverá». Carmen asintió, consciente de que era más de lo que esperaba. Mientras Victoria se alejaba, Carmen regresó junto a Lucía. «Vas a poder ver a tu padre», le anunció. «Pero cuéntame más sobre tu madre. Está muy enferma. Los vecinos le llevan comida a veces, pero desde que empezó el tratamiento apenas puede levantarse. Yo le preparo las medicinas y le leo por las noches». Carmen intercambió una mirada con Alejandro, quien había permanecido cerca. «Lucía», intervino Alejandro, «¿qué te parece si, después de ver a tu padre, Carmen y yo te acompañamos a casa para ver cómo está tu madre?» Lucía asintió con esperanza. Por primera vez desde que había entrado al hospital, pareció que un peso se levantaba de sus pequeños hombros. Capítulo 2.
La habitación 307 estaba sumida en silencio, apenas interrumpido por el sonido de los monitores. Javier Montero yacía inmóvil, conectado a diversos aparatos. Su rostro, normalmente enérgico, mostraba ahora una vulnerabilidad inusitada. Lucía entró con pasos vacilantes. Victoria permanecía en un rincón, observando cada movimiento. Carmen y Alejandro esperaban junto a la puerta, testigos silenciosos. ¿Puedo acercarme más?, preguntó Lucía sin apartar la mirada del hombre. Victoria asintió secamente, comprobando su reloj como recordatorio del tiempo limitado. Lucía avanzó hasta la cama. Con delicadeza, estudió cada detalle del rostro de Javier. Después extendió su pequeña mano derecha y la colocó junto a la de él. «Tenemos la misma marca», murmuró, señalando una pequeña mancha en forma de media luna en ambas muñecas. Victoria dio un paso involuntario hacia adelante. Carmen, sin embargo, se acercó para comprobar lo que la niña señalaba. Efectivamente, la marca era idéntica. «Mamá dice que cuando nací y vio la marca, supo que no podía negarlo», continuó Lucía. «Dijo que tú también te diste cuenta cuando me viste por primera vez, pero que luego ella tuvo que marcharse porque tu mujer se enfadó mucho». Los ojos de Victoria relampaguearon. «Se acabó el tiempo», declaró. «Carmen acompaña a la niña afuera». Pero en ese instante, los dedos de Javier se movieron ligeramente, cerrándose en torno a la mano de Lucía. «Alejandro», llamó Carmen al médico, que se acercó rápidamente. «Sus constantes están cambiando», confirmó mientras examinaba los monitores. «Parece estar respondiendo a estímulos». Los dedos de Javier se relajaron nuevamente, pero el breve contacto había sido suficiente para desencadenar emociones contradictorias. «Tengo que irme ya», dijo Lucía. «Mi madre estará preocupada». Después de salir de la habitación, Carmen, Alejandro y Lucía se dirigieron a Triana. El apartamento de Elena Martínez era pequeño pero impecablemente ordenado. Lo que más llamaba la atención eran las plantas, macetas de diversos tamaños que convertían el humilde espacio en un pequeño jardín interior. «Mamá, he vuelto y he traído ayuda», anunció Lucía mientras corría hacia la habitación principal. Elena Martínez estaba recostada en la cama, rodeada de libros. A pesar de su evidente delgadez y palidez, conservaba una belleza serena. Sus ojos, idénticos a los de Lucía, se abrieron con sorpresa. «Carmen Vega, ¿eres tú de verdad?», preguntó. Carmen se quedó desconcertada. No esperaba ser reconocida. «¿Nos conocemos?», preguntó mientras tomaba el pulso de Elena. «Cuidaste de mi abuela hace años en el hospital. Venía a visitarla cada tarde después de mi trabajo en casa de los Montero». El reconocimiento estableció un puente entre ambas mujeres. Carmen recordó vagamente a la joven que visitaba a una anciana con problemas respiratorios. «Este es el doctor Alejandro Ruiz. Tu hija vino hoy al hospital. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La expresión de Elena cambió, alternando entre temor y alivio. «Lucía, ¿podrías preparar un té para nuestros invitados?». La niña asintió y salió de la habitación. «¿Lo ha visto? ¿Ha podido ver a Javier?», preguntó Elena, incorporándose ligeramente. «Sí», confirmó Carmen. «Lo ha visto brevemente. Victoria estaba presente». Elena cerró los ojos, asimilando la información. «Victoria, supongo que estaría furiosa. Nunca perdonó que su marido perfecto se enamorara de la jardinera». «Elena», intervino Alejandro, «estoy preocupado por tu estado de salud. Tus pulmones no suenan bien. ¿Qué tratamiento estás siguiendo?». Elena miró por la ventana antes de responder. «No tengo médico fijo. El dinero apenas alcanza para las medicinas básicas. El trato con Javier incluía una suma que se agotó hace tiempo. Victoria se aseguró de que yo no pudiera reclamar nada más». «¿Qué trato?», preguntó Carmen. «Cuando quedé embarazada, Javier quiso reconocer a la niña. Estaba dispuesto a afrontar el escándalo. Pero Victoria utilizó sus contactos para hacerme firmar un acuerdo de confidencialidad. O aceptaba el dinero y desaparecía, o me aseguraría de que nunca encontrara trabajo en Sevilla. Lo hizo. Vino al hospital el día después del parto. Cuando vio la marca de nacimiento idéntica a la suya, lloró. Me prometió que encontraría la manera de estar presente en la vida de Lucía, pero nunca volvió. Las transferencias mensuales llegaron durante 7 años,
Luego cesaron sin explicación. Carmen y Alejandro escuchaban en silencio, adentrándose en un terreno complejo donde las lealtades profesionales y personales comenzaban a entremezclarse. Desde entonces, prosiguió Elena, he criado a Lucía sola, contándole historias sobre su padre. Cuando enfermé, decidí que merecía conocer la verdad completa y ver a su padre al menos una vez antes. Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Antes de que sea demasiado tarde, terminó Carmen por ella, tomando su mano. En ese momento, Lucía regresó con una bandeja de té cuidadosamente preparada. Mamá, he visto a papá, dijo con naturalidad. Tiene el pelo más gris de lo que aparece en las fotos, pero es él. Y cuando toqué su mano, él apretó la mía. Sé que me ha reconocido. Elena intercambió una mirada con Carmen, buscando confirmación. La enfermera asintió levemente. Carmen y el doctor Alejandro van a ayudarnos, afirmó Lucía con certeza. ¿Verdad? Alejandro miró a Carmen antes de responder. En sus ojos halló la misma determinación que comenzaba a sentir. Vamos a intentarlo, prometió. Empezando por conseguir un tratamiento adecuado para tu madre. Capítulo 3. La noticia del despertar de Javier Montero se extendió por el hospital como el aroma del azahar en primavera. Tras 4 días en estado semiconsciente, el empresario había recuperado plenamente la conciencia durante la madrugada. Ha preguntado por una niña, le confió Maribel, una auxiliar, a Carmen. La señora Montero se puso pálida, dijo que era la medicación, que le estaba provocando alucinaciones. Carmen agradeció la información. Habían pasado 3 días desde el encuentro con Lucía y la visita a Elena. Alejandro había conseguido que un neumólogo visitara a Elena y estableciera un plan de tratamiento adecuado. Elena padecía una enfermedad pulmonar crónica, agravada por años de tratamiento inadecuado, pero con la medicación correcta, su pronóstico mejoraba considerablemente. Victoria había ordenado reforzar la seguridad alrededor de la habitación de su marido, limitando el acceso únicamente al personal imprescindible. «Buenos días, Carmen», la saludó Alejandro en el control de enfermería. «Javier Montero ha despertado», dijo ella bajando la voz, «y ha preguntado por una niña. ¿Crees que recuerda el encuentro con Lucía? Se suponía que estaba completamente sedado». «No lo sé, pero algo ocurrió en esa habitación. Recuerda que sus dedos se movieron cuando Lucía le mostró la marca de nacimiento», respondió Carmen. «Necesitamos hablar con él a solas, sin Victoria». «Imposible. Ha contratado seguridad privada y está prácticamente acampada en la habitación», señaló Alejandro. «Además, técnicamente no tenemos ningún derecho a interferir en asuntos familiares». Carmen se mordió el labio inferior. «Hay algo que no encaja. Elena menciona transferencias regulares durante 7 años, que luego cesaron sin explicación. ¿Y si Javier nunca supo que esas transferencias cesaron? ¿Y si nunca recibió el intento de contacto de Elena? Sugieres que Victoria actuó a espaldas de su marido», concluyó Alejandro. «Es posible. El control que ejerce sobre el acceso a Javier ahora mismo es casi obsesivo. La oportunidad llegó esa misma tarde. Victoria tuvo que ausentarse para atender una emergencia en la Fundación Montero. Dejó instrucciones estrictas de que nadie entrara en la habitación de su marido durante su ausencia. Con la naturalidad de quien realiza una rutina médica habitual, Alejandro entró en la habitación 307. Carmen le siguió. Javier Montero estaba sentado en la cama, con mejor aspecto del que cabía esperar. «Doctor Ruiz, ¿verdad?», preguntó. «Victoria mencionó que usted ajustó mi medicación. Parece que le debo la vida». «Solo hice mi trabajo, señor Montero», respondió Alejandro. «Esta es Carmen Vega, enfermera jefa de planta». Javier asintió cortésmente hacia Carmen. «Señor Montero», comenzó Alejandro, «debo hacerle algunas preguntas sobre síntomas previos a su colapso». «Adelante», concedió Javier. «¿Recuerda haber experimentado alguna visión o sueño vívido durante su estado de sedación?», preguntó Alejandro. Javier frunció el ceño, visiblemente incómodo. «¿Es esto parte del protocolo estándar, doctor? Algunos pacientes reportan experiencias que pueden tener valor diagnóstico», explicó Alejandro, «especialmente si se mencionan personas específicas». Algo en la mirada de Javier cambió. «Soñé con una niña», admitió finalmente.
Tenía mis ojos y la marca de nacimiento de los Montero. Pero fue solo un sueño, ¿verdad? Carmen dio un paso adelante, incapaz de contenerse más. No fue un sueño, señor Montero. Su hija Lucía estuvo aquí. Tiene 9 años y es la viva imagen de usted. El color abandonó el rostro de Javier. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Mi hija? ¿Lucía?, repitió con incredulidad. Pero Victoria me aseguró que Elena había perdido el embarazo, que había sido un aborto espontáneo en el 2.º mes. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Elena Martínez dio a luz a una niña sana hace 9 años, confirmó Carmen. Una niña con sus ojos, su marca de nacimiento y su apellido, aunque solo oficialmente lleva el de su madre. Javier se llevó una mano al pecho. Victoria me mintió, murmuró, durante todos estos años. ¿Y Elena? ¿Cómo está Elena? Enferma, respondió Carmen sin rodeos. Ha estado luchando sola, cuidando de Lucía con recursos muy limitados. El dinero que usted proporcionó se agotó hace 2 años. ¿2 años?, repitió Javier confundido. Yo nunca dejé de enviar ese dinero. Mi abogado tenía órdenes permanentes de realizar las transferencias mensuales, a menos que alguien interceptara esas órdenes, completó Alejandro. Javier cerró los ojos un momento, absorbiendo el impacto de las revelaciones. Necesito verlas. A ambas. ¿Dónde están? Carmen dudó un instante, consciente de las implicaciones. Viven en Triana, respondió, anotando la dirección. Elena está bajo tratamiento por una enfermedad pulmonar crónica. Lucía cuida de ella. Es una niña extraordinaria, madura más allá de su edad. Javier tomó el papel con la dirección como un tesoro. Tenía tantos planes para esa niña, confesó con voz quebrada. Quería que estudiara en los mejores colegios, que nunca le faltara nada. Soñaba con enseñarle el olivar familiar. Y ahora han pasado 9 años. 9 años que puede recuperar, intervino Alejandro. Esa niña ha crecido con la imagen de un padre ausente, pero admirado. Elena se aseguró de que Lucía supiera quién es usted, de que se sintiera orgullosa de ser su hija. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Javier. ¿Por qué ha venido ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?, preguntó. Elena teme que su enfermedad pueda separarla de Lucía en cualquier momento. Quería asegurarse de que su hija no quedara completamente sola. El sonido de pasos acercándose por el pasillo interrumpió la conversación. Carmen reconoció inmediatamente el ritmo característico de los tacones de Victoria. Victoria está regresando, advirtió Carmen en voz baja. Debemos irnos. Javier asintió, pero antes de que pudieran alejarse, tomó la mano de Carmen. Gracias, dijo. Gracias por traer a mi hija de vuelta a mi vida. Mientras Victoria entraba en la habitación, Carmen y Alejandro salieron con naturalidad profesional, conscientes de que acababan de encender una mecha cuyas consecuencias serían imposibles de prever. Esa misma noche, desafiando las órdenes médicas, Javier Montero firmaría el alta voluntaria y desaparecería del hospital, dejando tras de sí una nota para su esposa con solo 4 palabras. Sé toda la verdad. Capítulo 4. La tensión era palpable en el despacho del director del Hospital Regional Santa Isabel. Victoria Sánchez de Montero permanecía rígida, con elegancia gélida. Frente a ella, Carmen y Alejandro mantenían una calma aparente. El director, un hombre de 60 años, miraba alternativamente a ambas partes. Señora Montero, comenzó. Entiendo su preocupación, pero no tenemos evidencia de que la enfermera Vega o el doctor Ruiz hayan cometido ninguna negligencia profesional. ¿Negligencia?, replicó Victoria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi marido, un paciente con un historial cardíaco delicado, abandonó este hospital en mitad de la noche contra todo consejo médico. Y curiosamente, lo hizo justo después de recibir la visita de estos 2 profesionales. ¿Le parece normal? Alejandro decidió intervenir. Señor director, realizamos una visita rutinaria para comprobar constantes y revisar la medicación. El señor Montero estaba lúcido y estable. Si decidió abandonar el hospital posteriormente, fue una decisión personal sobre la que no teníamos control ni conocimiento.
Victoria soltó una risa despectiva. Por supuesto. Y supongo que tampoco tienen conocimiento de su paradero actual, ¿verdad? Ambos negaron sinceramente. Director Mendoza, continuó Victoria cambiando su estrategia, la Fundación Montero ha sido el principal donante de este hospital durante más de una década. Confío en que entienda la importancia de mantener las mejores relaciones con sus benefactores. La amenaza velada flotó en el aire. El director se removió incómodo en su asiento. Señora Montero, le aseguro que tomaremos todas las medidas necesarias. Mientras tanto, he decidido que tanto la enfermera Vega como el doctor Ruiz sean temporalmente reasignados a otras áreas del hospital. Carmen levantó la mirada, sorprendida por la decisión que sonaba más a castigo que a medida preventiva. Me parece adecuado, concedió Victoria, levantándose para dar por terminada la reunión. Por ahora. Cuando la puerta se cerró tras Victoria, un silencio pesado cayó sobre el despacho. ¿Tienen idea de lo que han provocado?, preguntó el director. Los Montero no son solo benefactores, son prácticamente dueños de media Sevilla. Si Victoria decide retirar su apoyo, podemos despedirnos de la ampliación prevista y probablemente de varios puestos de trabajo, incluidos los vuestros. Señor director, comenzó Carmen con firmeza, actuamos siguiendo protocolos médicos estándar. Si el señor Montero decidió abandonar el hospital por motivos personales, no podemos ser responsabilizados. Carmen, interrumpió el director, no voy a preguntar qué ocurrió realmente en esa habitación anoche, pero os aconsejo que os mantengáis alejados de todo lo relacionado con los Montero. Tú estarás en consultas externas durante el próximo mes. Alejandro, te reasigno a urgencias. La medida equivalía a un destierro profesional. Señor director, protestó Alejandro, tengo pacientes en seguimiento que serán reasignados, cortó Mendoza. Es temporal hasta que esta situación se aclare. Consideradlo una medida preventiva, no disciplinaria. Cuando salieron del despacho, Carmen y Alejandro caminaron en silencio hasta el jardín interior del hospital. ¿Crees que Javier ha ido a buscar a Elena y Lucía?, preguntó Carmen finalmente. Sería lo lógico, respondió Alejandro. La pregunta es qué pasará cuando Victoria los encuentre a todos. Carmen se estremeció ligeramente, no por el fresco, sino por la inquietante imagen mental de Victoria, enfrentándose a la realidad que había intentado ocultar durante 9 años. Deberíamos advertirles, sugirió, sacando su teléfono móvil. Conseguí el número de Elena el otro día. Tras varios intentos, la llamada seguía sin ser respondida. No contesta, murmuró con preocupación. Algo no va bien. Podríamos pasar por su casa después de nuestro turno, propuso Alejandro, colocando instintivamente una mano sobre la de Carmen. Carmen asintió, agradecida por la presencia tranquilizadora de Alejandro. En las últimas semanas habían pasado de ser simples colegas a aliados en una causa que les había unido de formas inesperadas. El resto del día transcurrió con lentitud exasperante. Cuando finalmente terminaron sus turnos, se encontraron en el aparcamiento del hospital. ¿Lista?, preguntó Alejandro mientras abría la puerta de su coche. Carmen asintió. El trayecto hasta Triana fue silencioso, cargado de anticipación. Al llegar al edificio de Elena, Carmen notó inmediatamente que algo había cambiado. La ventana del apartamento, normalmente adornada con geranios rojos, estaba extrañamente desnuda. El portal estaba entreabierto. Algo no va bien, murmuró mientras subían apresuradamente las escaleras. La puerta del apartamento estaba cerrada, pero no completamente. Un suave empujón bastó para abrirla, revelando un interior que confirmó sus temores. El apartamento estaba vacío. No completamente despojado, pero los objetos personales, las plantas, las fotografías, todo había desaparecido. Se han ido, concluyó Alejandro, recorriendo las habitaciones. Y parece que con prisas. Carmen se detuvo en la habitación de Lucía, sintiendo una opresión en el pecho. Un objeto olvidado en el suelo llamó su atención. Un pequeño cuaderno de dibujo. Al recogerlo, varias hojas sueltas cayeron a sus pies. Eran dibujos infantiles pero sorprendentemente detallados. En el primero, una niña sostenía la mano de una mujer junto a plantas verdes. En otro,
La misma niña aparecía junto a un hombre alto de traje oscuro, ambos con una media luna dibujada en la muñeca. «Alejandro», llamó con voz temblorosa, «tienes que ver esto». Mientras contemplaban los dibujos, un ruido en la puerta los alertó. Una vecina de edad avanzada los observaba con desconfianza. «¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen en casa de Elena?», preguntó. «Somos amigos», respondió Carmen. «Sanitarios del hospital. Estábamos tratando a Elena y veníamos a visitarla». La desconfianza en el rostro de la mujer se suavizó. «Ustedes deben ser la enfermera y el médico de los que Lucía hablaba tanto», reconoció. «Llegaron tarde, se marcharon esta mañana con un señor muy elegante que vino en un coche grande. Parecían tener mucha prisa». «¿Sabe a dónde fueron?», preguntó Alejandro. La mujer negó con la cabeza. Elena solo dijo que necesitaban alejarse una temporada, por su salud, aunque Lucía mencionó algo sobre olivares. Estaba muy emocionada por ver árboles más altos que las casas. Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada de comprensión. Los olivares de los Montero, situados en la campiña sevillana, eran legendarios por su extensión. Si Javier había decidido llevar a Elena y Lucía allí, estaban lejos del alcance inmediato de Victoria. Mientras regresaban al coche, Carmen sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, Elena y Lucía parecían estar en compañía de Javier, lo que sugería un reencuentro familiar positivo. Por otro, la rapidez de la partida indicaba posibles problemas. «¿Crees que Victoria los encontró?», preguntó a Alejandro. «Es posible», respondió él. «O quizás Javier anticipó que lo haría y decidió actuar primero. En cualquier caso, están en movimiento, lo que dificulta que Victoria tome medidas inmediatas». «¿Y ahora qué hacemos?», cuestionó Carmen, mirando por la ventanilla hacia el río Guadalquivir. Alejandro guardó silencio un momento antes de responder, con una determinación que Carmen encontró reconfortante. «Esperamos y nos preparamos, porque cuando Victoria descubra dónde están, y lo hará eventualmente, necesitarán todos los aliados posibles». Capítulo 5. Las celebraciones de la Feria de Abril llenaban Sevilla de color y música. A pesar del nombre, ese año la tradicional festividad había sido programada para inicios de mayo. El Real de la Feria, con sus casetas engalanadas, el alumbrado y el constante taconeo de sevillanas, creaba un contraste casi surrealista con la tensión que se vivía en ciertos círculos de la ciudad. Carmen observaba el bullicio desde la terraza de un café situado en el límite del recinto ferial. A su lado, Alejandro consultaba su teléfono, comprobando si había algún mensaje. Habían pasado 3 semanas desde la desaparición de Javier, Elena y Lucía, y la ausencia de noticias comenzaba a pesar. «Victoria ha ampliado la demanda», comentó Alejandro. «Ahora no solo pide nuestra suspensión temporal, sino la revocación permanente de nuestras licencias por grave vulneración de la ética profesional y violación de la confidencialidad médico-paciente». Carmen suspiró, revolviendo distraídamente su rebujito, la típica bebida de la feria. «El director Mendoza me llamó esta mañana. Quiere que firmemos una declaración admitiendo que cometimos errores de protocolo y prometiendo no volver a contactar con la familia Montero. A cambio, Victoria retiraría las acusaciones más graves». «¿Un acuerdo de confidencialidad?», preguntó Alejandro con ironía. «Parece ser la solución favorita de Victoria para todos sus problemas». Carmen esbozó una sonrisa triste, apreciando el intento de humor en una situación que amenazaba sus carreras. «¿Qué le respondiste?». «Que necesitaba consultarlo contigo», respondió Carmen, mirándole a los ojos. «Estamos juntos en esto, ¿no?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados que trascendían el caso Montero. Durante las últimas semanas, su relación había evolucionado en una dirección que ninguno de los dos había previsto. «Juntos», confirmó Alejandro cubriendo la mano de Carmen con la suya, «y no vamos a firmar nada que nos haga parecer culpables». El sonido alegre de una sevillana cercana contrastaba con la seriedad de su conversación. Carmen observó a las parejas bailando, sus movimientos precisos y apasionados. «A veces me pregunto si hicimos lo correcto», confesó en voz baja. «Interferir en la vida de personas que apenas conocíamos, basándonos únicamente en lo que nos pareció justo».
¿Lo dudas?, preguntó Alejandro sorprendido. Carmen reflexionó, observando a una niña con un vestido de flamenca que pasaba junto a su mesa. No dudo que Lucía mereciera conocer a su padre, ni que Elena mereciera justicia, pero nos hemos involucrado tanto que ahora estamos arriesgando nuestras carreras, nuestras vidas, y ni siquiera sabemos si ellos están bien. Alejandro estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. Ambos miraron la pantalla al mismo tiempo, sorprendidos al ver un número desconocido. «Doctor Ruiz», respondió Alejandro con tono profesional. Carmen observó cómo su expresión cambiaba, pasando de la cautela inicial a la sorpresa y luego al alivio. Tras un breve intercambio, Alejandro colgó y miró a Carmen con ojos brillantes. «Era Javier Montero», anunció en voz baja. «Están en la finca olivarera de la familia, a unos 70 kilómetros de Sevilla. Elena ha mejorado con el tratamiento y el aire del campo. Lucía está feliz». «¿Y Victoria?», preguntó Carmen. «Ahí está lo interesante», continuó Alejandro. «Javier ha presentado una demanda de divorcio. Dice que tiene pruebas de que Victoria interceptó su correspondencia, falsificó documentos y le ocultó deliberadamente la existencia de su hija durante años». Carmen absorbió la información. «¿Qué significa eso para nosotros? Nos ha invitado a la finca este fin de semana. Dice que quiere agradecernos personalmente y que tiene una propuesta que hacernos». Carmen alzó una ceja escéptica. «¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta puede hacernos un empresario olivarero a dos profesionales sanitarios bajo investigación?» Alejandro se encogió de hombros, pero su expresión reflejaba esperanza. «No lo sé, pero creo que deberíamos ir. Es la primera noticia concreta que tenemos en 3 semanas». Carmen miró a su alrededor, a la Sevilla festiva que continuaba su celebración ajena a sus dilemas. «De acuerdo», decidió finalmente. «Iremos, pero si vemos cualquier señal de problemas, nos marchamos inmediatamente». El sábado amaneció con un cielo azul intenso, típico de la primavera andaluza. Carmen y Alejandro emprendieron el viaje temprano, siguiendo las indicaciones proporcionadas. A medida que dejaban atrás la ciudad, el paisaje se transformaba en un mar ondulante de olivos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Es impresionante», comentó Carmen. «Ahora entiendo por qué llaman a Javier el Señor de los Olivos». La finca principal de los Montero apareció tras una curva imponente y hermosa. Era un cortijo tradicional, ampliado y modernizado, rodeado de jardines cuidados. Junto a la entrada principal, una figura familiar esperaba. Lucía, vestida con un sencillo vestido floreado, saltaba de emoción al reconocer el coche que se aproximaba. «¡Han venido! ¡Han venido!», exclamaba mientras corría hacia ellos. Carmen apenas tuvo tiempo de salir del coche antes de que la niña se lanzara a sus brazos. Detrás de ella, en el porche del cortijo, aparecieron Elena y Javier, lado a lado, con expresiones cautelosas, pero esperanzadas. Capítulo 6. «Bienvenidos a la aceitera», saludó Javier, avanzando para estrechar sus manos con la formalidad de quien está acostumbrado a los negocios, pero con una calidez nueva en sus ojos verdes. «Mi familia y yo les debemos más de lo que podríamos expresar». Elena, visiblemente recuperada aunque aún frágil, les ofreció una sonrisa tímida. «Pasen, por favor. Hemos preparado un almuerzo para celebrar su visita». El interior del cortijo combinaba la arquitectura tradicional andaluza con toques modernos. Carmen notó que algunas habitaciones parecían recién renovadas, con espacios claramente adaptados para las nuevas residentes. Durante el almuerzo, servido en un patio interior con una fuente central, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Lucía relataba con entusiasmo infantil sus descubrimientos en la finca, cómo había aprendido a identificar las diferentes variedades de aceitunas, los nidos de aves que había encontrado entre los olivos y su fascinación por el proceso de producción del aceite. «Tiene instinto para esto», comentó Javier con orgullo evidente. El otro día corrigió a uno de los capataces sobre el momento óptimo de riego, y tenía razón. «Heredó mi amor por las plantas», añadió Elena, «y el ojo clínico de su padre para los negocios». Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada de alivio. La dinámica familiar que observaban parecía genuinamente positiva,
como si estos tres seres humanos, separados durante tanto tiempo, hubieran encontrado finalmente su lugar común. Tras el postre, mientras Lucía se retiraba a jugar con los perros de la finca, Javier abordó el tema que había motivado su invitación. «Tengo entendido que están enfrentando problemas profesionales serios por habernos ayudado», comenzó. «Victoria está utilizando toda su influencia para asegurarse de que paguen un alto precio por su intervención». «Estamos preparados para defendernos», respondió Alejandro con firmeza, aunque ambos sabían que sus recursos legales eran limitados comparados con los de los Montero. «No deberían tener que hacerlo solos», intervino Javier. «He contratado al mejor bufete de abogados de Andalucía para que les represente. Además, estoy preparado para testificar personalmente sobre cómo su intervención fue crucial para desenmascarar las manipulaciones de Victoria y reunirme con mi hija». Carmen parpadeó sorprendida por la oferta. «Javier», dijo Carmen, «agradecemos el gesto, pero aceptar representación legal financiada por usted podría interpretarse exactamente como Victoria sugiere, que actuamos siguiendo intereses personales en lugar de profesionales». Javier asintió, como si hubiera esperado esta respuesta. «Por eso tengo una propuesta alternativa. La Fundación Montero, que hasta ahora ha estado bajo el control exclusivo de Victoria, va a experimentar una reestructuración completa. Entre otras áreas, financiamos programas de salud comunitaria en zonas rurales de Andalucía. Me gustaría ofrecerles posiciones dentro de estos programas». Elena añadió: «La idea surgió al ver cómo transformaron mi tratamiento. Con el enfoque adecuado y los recursos necesarios, podrían hacer lo mismo por muchas personas que no tienen acceso a especialistas en estas zonas». Carmen y Alejandro se miraron, procesando la propuesta. Era una solución elegante. Les permitiría continuar ejerciendo sus profesiones, alejados del conflicto con Victoria, mientras contribuían a una causa significativa. «Necesitaríamos tiempo para considerarlo», respondió Alejandro. «Es una decisión importante». «Por supuesto», concedió Javier. «Mientras tanto, hay algo más que deberían saber. He presentado una reclamación formal contra el Hospital Santa Isabel por permitir que Victoria interfiriera en decisiones médicas sin autorización legal. Esto no solo desvía la atención de ustedes, sino que establece un precedente importante para la protección de la autonomía médica». La conversación continuó durante horas, explorando detalles del programa de salud rural, las implicaciones legales de sus situaciones y los planes de Javier para asegurar el futuro de Lucía como heredera legítima de los Montero. Mientras contemplaban el atardecer desde la terraza del cortijo, con Lucía correteando entre los árboles cercanos y Elena y Javier conversando en voz baja junto a la piscina, Alejandro tomó la mano de Carmen. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad. Carmen observó el horizonte, donde el sol teñía de dorado los antiguos olivos. «En cómo una niña empapada apareciendo en la recepción del hospital puede cambiar tantas vidas», respondió con una sonrisa. «Y en que, pase lo que pase con Victoria y con nuestros trabajos, hicimos lo correcto». Alejandro asintió, entrelazando sus dedos con los de ella en una promesa silenciosa de continuar juntos, fuera cual fuera el camino que decidieran tomar. Capítulo 7. La noticia de la llegada inminente de Victoria Sánchez de Montero a la finca. La aceitera cayó como un relámpago en un día despejado. Fue Rafael, el capataz, quien trajo la información mientras todos desayunaban en la terraza principal. «Don Javier», anunció, «acabo de recibir una llamada de Pepe, el guardia de la entrada principal. La señora Victoria viene en camino, acompañada por dos hombres que parecen abogados y un notario. Dice que estará aquí en menos de media hora». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Javier dejó su taza de café sobre la mesa con una calma que contrastaba con la palidez súbita de su rostro. Elena, instintivamente, buscó a Lucía con la mirada. La niña estaba sentada en una esquina de la terraza, absorta dibujando los olivos, ajena a la conmoción. «Era cuestión de tiempo», murmuró Javier finalmente. «Mis abogados me advirtieron que estaba investigando todas las propiedades». «¿Qué quiere?», preguntó Carmen. «Probablemente intenta recopilar evidencia para el proceso de divorcio», respondió Javier. «O quizá busque alguna forma de presionarme usando a Elena y Lucía,
Elena se levantó con una determinación sorprendente. No voy a esconderme como si hubiéramos hecho algo malo, declaró. Esta confrontación es inevitable. Mejor que ocurra ahora, en un terreno que Javier controla. Elena tiene razón, intervino Alejandro. Pero Carmen y yo deberíamos marcharnos. Nuestra presencia solo añadiría combustible a una situación ya volátil. De ninguna manera, respondió Javier categóricamente. Ustedes son mis invitados. Además, ya están involucrados en esto, les guste o no. Mejor enfrentarlo juntos. Lucía, alertada por el cambio en el tono de las voces, se acercó a la mesa. ¿Va a venir la señora del hospital?, preguntó con perspicacia infantil, la que me miraba como si yo fuera un bicho raro. Elena se arrodilló frente a su hija. Sí, cariño. Victoria, la esposa de tu padre, viene a visitarnos. Puede que la conversación se ponga un poco tensa. ¿Te gustaría ir con María a recoger aceitunas mientras los adultos hablamos? Lucía negó firmemente con la cabeza. Quiero quedarme. Ya no soy un bebé. Además, añadió con lógica aplastante, se trata de mí también, ¿no? De que soy hija de papá y esa señora no quiere que lo sea. Los adultos intercambiaron miradas de sorpresa y resignación. La niña había captado la esencia del conflicto con una claridad sorprendente. Tienes razón, Lucía, concedió Javier, tomando la mano de su hija. Pero prométeme que si las cosas se ponen demasiado incómodas, irás con María sin protestar. Lucía asintió solemnemente, sellando el pacto. Los minutos siguientes transcurrieron en una preparación silenciosa pero intensa. Javier hizo algunas llamadas, alertando a sus abogados. Elena se cambió a un vestido sencillo pero elegante, como armándose para la batalla. Carmen y Alejandro decidieron permanecer juntos en el salón principal, mostrando un frente unido. El sonido de neumáticos sobre la grava anunció la llegada de Victoria. A través de los ventanales, vieron detenerse un Mercedes negro del que descendieron 4 figuras. Victoria, imponente con un traje sastre color crema, 2 hombres con maletines, y un tercero, más mayor, que presumiblemente era el notario. Recuerden, dijo Javier mientras se dirigía a la puerta principal, estamos en nuestra casa. Victoria no tiene ningún derecho legal a estar aquí, pero prefiero resolver esto civilizadamente si es posible. La entrada de Victoria en el salón fue como la llegada de una tormenta largamente anunciada. Su mirada recorrió la estancia, deteniéndose brevemente en cada persona. Cuando sus ojos se posaron en Carmen y Alejandro, un destello de fría furia cruzó por su rostro. Vaya, Javier, comentó con una voz controlada que destilaba sarcasmo, veo que has reunido a todo el equipo, la enfermera entrometida, el médico ambicioso, la jardinera y la niña. ¡Qué tableau vivant tan conmovedor! Victoria, respondió Javier con calma forzada, si has venido a insultar a mis invitados, puedes dar media vuelta ahora mismo. Esta sigue siendo mi casa. Victoria hizo un gesto displicente con la mano. ¿Tu casa? Interesante elección de palabras. Precisamente por eso he traído al notario. Parece que has olvidado ciertos detalles importantes sobre la propiedad de esta finca. Uno de los abogados dio un paso adelante, extendiendo un documento hacia Javier. Señor Montero, esta propiedad forma parte de los bienes gananciales del matrimonio. En consecuencia, cualquier decisión sobre quién reside aquí debe ser tomada conjuntamente por ambos cónyuges. Javier tomó el documento con expresión impasible, aunque todos pudieron notar la tensión en su mandíbula. Olivas del Sur S.L., la empresa propietaria de esta finca, fue fundada por mi abuelo antes de mi matrimonio con Victoria, respondió. Es un bien privativo, no ganancial. El segundo abogado intervino. Durante su matrimonio, realizó una ampliación de capital en la que la señora Sánchez de Montero aportó fondos propios a cambio del 30% de las acciones. Eso convierte parte de la propiedad en ganancial. Victoria sonrió con satisfacción. Como ves, querido, aunque no puedo impedirte estar aquí, tengo derecho legal a decidir quién más puede hacerlo, y no autorizo la presencia de estas personas en una propiedad que parcialmente me pertenece. Eso es ridículo, intervino Elena. ¿Has venido hasta aquí solo para intentar echarnos? ¿Qué pretendes conseguir, Victoria? La mirada que Victoria dirigió a Elena estaba cargada de desprecio.
Lo que pretendo, querida, es proteger lo que es mío. Durante 20 años he construido una vida y una reputación junto a Javier. He gestionado la Fundación Montero, he cultivado relaciones con las familias más influyentes de Andalucía. Y no voy a permitir que una aventura de hace una década destruya todo eso. Lucía, que había estado observando el intercambio con ojos muy abiertos, dio un paso adelante. «Yo no soy una aventura», declaró con dignidad impropia de sus 9 años. «Soy Lucía Martínez. Y él», añadió señalando a Javier, «es mi padre». El silencio que siguió a esta intervención fue absoluto. Victoria miró a la niña como si la viera realmente por primera vez. Algo en la expresión determinada de Lucía, en la firmeza de su pequeña barbilla, en la claridad de sus ojos verdes idénticos a los de Javier, pareció desestabilizarla momentáneamente. «Javier», dijo finalmente, «necesitamos hablar en privado. Hay aspectos de esta situación que deberías conocer antes de tomar decisiones irreversibles». Javier dudó, mirando alternativamente a Elena y Lucía, y luego a Carmen y Alejandro. «Lo que tengas que decir puedes decirlo delante de todos», respondió. «Ya no hay más secretos, Victoria. Se acabaron las manipulaciones». Victoria suspiró. «Como quieras, pero no digas que no intenté protegerte». Se giró hacia los abogados y el notario. «Caballeros, ¿podrían dejarnos a solas unos minutos? Esto es un asunto familiar». Cuando los 3 hombres salieron al jardín, Victoria sacó un sobre de su elegante bolso. «Durante años», comenzó con voz sorprendentemente vulnerable, «creí que hacía lo mejor para ti, Javier, para nosotros, para el legado Montero». Hizo una pausa. «Cuando supe de tu relación con Elena, mi primera reacción fue exigir que la despidieras inmediatamente. Pero entonces descubrí que estaba embarazada. Y también descubrí algo más». Extendió el sobre hacia Javier, quien lo tomó con evidente recelo. «¿Qué es esto?», preguntó sin abrirlo. «Resultados médicos», respondió Victoria. «Míos, de hace 10 años, justo cuando descubrí lo de Elena. Infertilidad irreversible causada por una enfermedad autoinmune no diagnosticada previamente. Nunca podría darte hijos, Javier». Capítulo 8. La revelación cayó como un jarro de agua fría sobre todos los presentes. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas de asombro, mientras Elena observaba a Victoria con una mezcla de sorpresa y compasión inesperada. «Victoria», comenzó Javier, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No he terminado. Cuando supe que nunca podría darte herederos, que la línea Montero terminaría con nosotros, tomé decisiones que creí necesarias. Convencí a Elena de que aceptara dinero a cambio de desaparecer, sí. Pero nunca te mentí sobre el embarazo. Te dije exactamente lo que Elena me dijo a mí, que aceptaba marcharse. Pero me ocultaste el nacimiento de Lucía», acusó Javier, su voz apenas un susurro tenso. «Me robaste 9 años con mi hija». Victoria miró hacia el suelo, un gesto de vulnerabilidad absolutamente inédito en ella. «Contraté investigadores, la vigilé durante años», confesó. «Al principio para asegurarme de que cumplía el acuerdo, luego por otra razón». «¿Qué razón?», preguntó Elena. Victoria levantó la mirada y por primera vez las lágrimas brillaban en sus ojos. «Porque era lo único que me quedaba de ti, Javier. Esa niña, con tus ojos, con tu marca de nacimiento, era la parte de ti que yo nunca podría darte». Su voz se quebró ligeramente. «Tengo un álbum, fotos tomadas a distancia a lo largo de los años. Lucía en su primer día de colegio, Lucía en el parque. Me decía a mí misma que lo hacía para protegerte, para proteger nuestra reputación, pero la verdad es que la observaba porque era hermosa, perfecta, como lo habría sido un hijo nuestro». El silencio que siguió a esta confesión fue diferente, cargado de una emoción compleja. Fue Lucía quien, una vez más, rompió el impas con la franqueza propia de la infancia. «¿Tienes fotos mías?», preguntó, acercándose a Victoria con genuina curiosidad. «¿Puedo verlas?». Victoria miró a la niña con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. «No las tengo aquí», respondió con voz inusualmente suave. «Están en mi despacho, en Sevilla». «¿Por eso no querías que conociera a mi papá?», insistió Lucía.
¿Porque tú no puedes tener hijos? Carmen hizo amago de intervenir, considerando que la conversación había tomado un giro demasiado delicado para una niña, pero Elena la detuvo con un gesto sutil. Victoria se tomó un momento antes de responder, como si estuviera cuestionando décadas de certezas. Supongo que sí, admitió finalmente. Temía perderte, Javier. Temía que si conocías a esta niña, si veías lo que yo veía cada vez que recibía una nueva fotografía, me dejarías por la familia que yo nunca podría darte. Hizo una pausa, mirando directamente a Elena. Y te odié por eso, por poder darle lo que yo no podía. Elena se adelantó, sorprendiendo a todos al tomar las manos de Victoria entre las suyas. Nunca fue mi intención romperte el corazón, dijo con sinceridad. Ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Para mí, Javier era el señor de la casa, un hombre inalcanzable que un día me miró diferente. Cuando acepté irme, lo hice porque estaba asustada y sola. No porque quisiera amenazar vuestro matrimonio. Victoria retiró sus manos lentamente, pero sin la brusquedad que todos esperaban. El dinero se acabó antes de lo previsto, ¿verdad? Elena asintió. Tratamientos médicos. Cuando el dinero se agotó, intenté contactar a Javier una vez, pero yo intercepté la llamada, completó Victoria, y modifiqué las órdenes de transferencia para que cesaran. Miró a Javier. Te dije que Elena había llamado pidiendo más dinero y que te aconsejaba cortar todo contacto para evitar un escándalo público. Manipulaste cada aspecto de esta situación durante una década, resumió Javier, con una tristeza que superaba a la ira. ¿Cómo esperas que confíe en ti de nuevo, Victoria? ¿Cómo podríamos reconstruir algo después de esto? Victoria miró por la ventana hacia los olivares que se extendían hasta el horizonte. No he venido a reconstruir nada, respondió finalmente. He venido a negociar términos y a conocer oficialmente a mi hijastra. La palabra cayó en la habitación como una piedra en aguas tranquilas. ¿Tu hijastra?, repitió Javier, incrédulo. Victoria se giró para mirar directamente a Lucía. Si vas a ser reconocida como hija legítima de Javier Montero, lo que parece inevitable dadas las circunstancias, entonces técnicamente eres mi hijastra. Y los Montero protegen a los suyos, incluso en medio de un divorcio. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas de confusión. Era posible que Victoria, la misma mujer que había intentado arruinar sus carreras y separar a Lucía de su padre, estuviera ofreciendo algún tipo de tregua. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Javier cauteloso. Victoria respiró hondo antes de hablar. Un divorcio civilizado. Reparto equitativo de bienes. Mantendré la dirección de la Fundación Montero, que reformaré para incluir programas específicos para familias monoparentales y niños sin reconocimiento paterno. Hizo una pausa. A cambio, quiero mantener cierta relación con Lucía. No como madre, obviamente, pero quizás como madrina. Alguien que pueda enseñarle sobre el legado Montero, preparándola para cuando herede su parte. La propuesta flotó en el aire como un perfume complejo, con notas de sinceridad mezcladas con pragmatismo calculador. Nadie parecía saber cómo responder a este giro inesperado. Fue nuevamente Lucía quien, con la sabiduría simple de la infancia, encontró las palabras adecuadas. ¿Eso significa que ya no estás enfadada conmigo por ser hija de papá?, preguntó acercándose a Victoria. Victoria, desarmada por la directa inocencia de la pregunta, se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. Nunca estuve enfadada contigo, Lucía, respondió con voz suave. Estaba enfadada con la vida, conmigo misma, con las circunstancias. Tú no tienes culpa de nada. Lucía consideró esta respuesta con seriedad. ¿Y ya no intentarás separarnos de papá?, insistió. No, prometió Victoria. Ya no. La niña asintió, satisfecha con la respuesta, y luego hizo algo que sorprendió a todos. Extendió su pequeña mano derecha, mostrando la marca de nacimiento. Es igual que la de papá, señaló. Mamá dice que es especial, que significa que estoy destinada a grandes cosas. Victoria miró la marca, luego a Javier y finalmente a Elena, como si completara un círculo. Tu madre tiene razón, confirmó. Es la marca de los Montero, y siempre ha significado exactamente eso. Mientras el sol de mediodía iluminaba el salón a través de los ventanales, Carmen tuvo la certeza
de estar presenciando no solo el fin de un conflicto, sino el comienzo de algo nuevo y completamente inesperado. Una familia reconstruida desde sus cimientos, con formas y conexiones que desafiaban las convenciones tradicionales. Y en el centro de todo, una niña de 9 años que había llegado empapada a un hospital una tarde lluviosa, determinada a conocer a su padre antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 9. Los meses siguientes transcurrieron con una rapidez casi vertiginosa. El acuerdo propuesto por Victoria se materializó en negociaciones formales donde, para sorpresa de todos, mostró una flexibilidad inusitada. El proceso de divorcio avanzaba con una civilidad que dejaba boquiabiertos a los abogados acostumbrados a batallas encarnizadas entre los miembros de la alta sociedad sevillana. Carmen y Alejandro habían aceptado finalmente la propuesta de Javier. Ahora dirigían conjuntamente el nuevo programa de salud rural de la Fundación Montero, llevando atención médica especializada a pueblos remotos de la campiña andaluza. Victoria, fiel a su palabra, había reestructurado completamente la fundación, creando nuevos departamentos dedicados específicamente a la protección de familias monoparentales y al apoyo legal para el reconocimiento de paternidad. Elena, por su parte, había encontrado un papel inesperado pero perfectamente adaptado a sus habilidades. Su conocimiento de plantas ornamentales se había ampliado hacia el cultivo del olivo y ahora supervisaba un proyecto experimental de olivicultura sostenible en una sección de los terrenos de la aceitera. Su salud mejoraba gradualmente bajo el tratamiento adecuado y el aire puro de la campiña. En cuanto a Lucía, la transformación era quizás la más notable. La niña tímida pero decidida que había aparecido empapada en el hospital se había convertido en una presencia radiante en la finca. Dividía su tiempo entre las clases particulares que recibía en el cortijo, sus exploraciones por los olivares y, sorprendentemente, las visitas quincenales de Victoria, quien cumplía con rigor su papel autoasignado de madrina. Un domingo particularmente cálido de principios de septiembre, Carmen y Alejandro visitaban la aceitera para una reunión de seguimiento del programa médico rural. Tras la parte formal de la reunión, como era ya costumbre, se quedaron a almorzar con la familia Montero Martínez, como Lucía insistía en llamarlos. La terraza del cortijo ofrecía una vista espectacular de los olivares, que comenzaban a mostrar el tono plateado característico que precedía a la cosecha. Javier, que había recuperado por completo su salud tras el episodio cardíaco que lo había llevado al hospital, explicaba con entusiasmo los planes para la próxima temporada. «Este año vamos a experimentar con una recogida temprana parcial», comentaba, señalando hacia una sección específica del terreno. Elena ha identificado una variedad que podría dar mejores resultados con un procesamiento más temprano. Fue idea de Lucía, en realidad, corrigió Elena con una sonrisa orgullosa. Observó que los olivos en esa ladera reciben el sol de manera diferente. Su intuición para estas cosas es asombrosa. Carmen observaba la interacción entre Javier y Elena con una mezcla de satisfacción y curiosidad. A pesar de la evidente complicidad entre ellos, habían optado por mantener residencias separadas dentro de la misma finca. Elena y Lucía ocupaban una casa más pequeña, pero igualmente encantadora, a unos 200 metros del cortijo principal. Era un arreglo que suscitaba algunas cejas levantadas en la conservadora sociedad sevillana, pero que parecía funcionar perfectamente para ellos. «¿Y cómo va la escuela, Lucía?», preguntó Alejandro a la niña, que dibujaba concentrada en un extremo de la mesa. Lucía levantó la mirada de su cuaderno, donde Carmen pudo ver que estaba trazando con sorprendente precisión el perfil de los olivares contra el cielo. «Bien», respondió con su habitual franqueza. «La señorita Robles dice que estoy avanzada para mi edad en matemáticas y ciencias, y Victoria me está enseñando francés». La mención casual de Victoria ya no provocaba tensión en el grupo, un cambio notable respecto a los primeros meses. La exesposa de Javier había cumplido escrupulosamente con los términos del acuerdo en proceso. Sus visitas a Lucía, inicialmente cargadas de incomodidad, se habían transformado gradualmente en algo que la niña esperaba con ilusión. Victoria le enseñaba protocolos sociales, idiomas,
y le contaba historias sobre el legado de los Montero que ni siquiera Javier conocía, transmitidas a través de generaciones de esposas de la familia. Hablando de Victoria, comentó Javier, consultando su reloj, debería estar aquí en cualquier momento. Tenemos una reunión sobre la gala benéfica anual de la Fundación. Como si hubiera sido convocada por sus palabras, el sonido de un motor anunció la llegada de un vehículo. Minutos después, Victoria apareció en la terraza, tan elegante como siempre en un traje de lino blanco perfecto para el calor andaluz. Lo que resultaba inusual era la expresión de su rostro, una mezcla de ansiedad y determinación que inmediatamente puso a todos en alerta. «Victoria», saludó Javier con la cortesía formal que ahora caracterizaba su relación. «No te esperábamos hasta la hora del té». «Ya ha habido un cambio de planes», respondió ella, aceptando con un gesto la silla que Elena le ofrecía. «La Junta Directiva de la Fundación ha adelantado la votación sobre el nuevo enfoque estratégico. Necesito hablar con todos ustedes antes de que eso suceda». Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada discreta. Como directores del programa sanitario rural, cualquier cambio en la estrategia de la Fundación les afectaría directamente. ¿Algún problema?, preguntó Elena, siempre la más pragmática del grupo. Victoria respiró hondo antes de responder. No exactamente un problema, pero sí un desafío. La familia Peralta está cuestionando la nueva orientación de la Fundación. Consideran que los recursos destinados a familias monoparentales y a programas rurales deberían redirigirse a proyectos más tradicionales. La familia Peralta era una de las más influyentes de Sevilla, con conexiones que se extendían por toda Andalucía. Su patrimonio rivalizaba con el de los Montero y durante décadas habían compartido posiciones en numerosas juntas directivas de organizaciones benéficas. «¿Y qué buscan exactamente?», inquirió Javier, su expresión tornándose seria. «Quieren condicionar su donación anual, que representa casi el 25% de nuestro presupuesto, a un cambio de dirección», explicó Victoria. «Específicamente, quieren que el programa sanitario rural se reduzca a favor de un nuevo centro oncológico infantil en Sevilla que llevaría su nombre». Alejandro se inclinó hacia adelante, interesado. «Un centro oncológico infantil sería, indudablemente, un proyecto valioso», comentó. «Pero no debería ser a expensas del programa rural, que atiende a miles de personas sin otra alternativa de acceso a la salud». Victoria asintió, revelando en ese simple gesto cuánto había cambiado su perspectiva en los últimos meses. «Estoy de acuerdo. Por eso he venido. Necesito que preparemos una defensa sólida del programa rural antes de la votación». Y, añadió, dirigiéndose específicamente a Carmen y Alejandro, «sería muy valioso si pudieran presentar personalmente los resultados preliminares ante la Junta». La propuesta los tomó por sorpresa. Hasta ese momento, Victoria había mantenido una clara separación entre sus interacciones personales con la familia Montero Martínez y su gestión profesional de la Fundación. «¿Estás segura?», preguntó Carmen. «Hace unos meses intentabas arruinar nuestras carreras». Victoria esbozó una sonrisa irónica. «Hace unos meses intentaba proteger un matrimonio que ya estaba muerto. Las circunstancias cambian, las personas también». Se volvió hacia Lucía, que seguía dibujando, pero evidentemente escuchaba cada palabra. «Algunas personas nos enseñan que nuestras prioridades estaban equivocadas». Lucía levantó la mirada y sonrió a Victoria con aquella mezcla de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. «¿Vas a ayudar a Carmen y Alejandro a seguir curando personas en los pueblos?», preguntó directamente. «Voy a intentarlo», respondió Victoria con sinceridad. «Pero no será fácil. Los Peralta tienen mucha influencia». Javier, que había estado escuchando atentamente, intervino entonces. «¿Y si combinamos ambos proyectos? Un centro